Conversión y formación, parte 2. Aquí vamos a continuar precisamente con el tema de este módulo, que es el segundo video de conversión y formación. Habíamos visto dos cuestiones complementarias, ¿no? Que es tanto el momento de nuestra conversión, que inicia el proceso de nuestra continua conversión o reconversión, y hay que complementarlo con una continua formación, de profundizar realmente el conocimiento de Jesucristo y de su mensaje, ¿verdad? Quizá ya de una manera más sistemática, y que son dos cuestiones que se complementan y que siempre tenemos que estar atentos a seguir avanzando en las dos. Ahora, ¿cómo nos formamos? Pues bien, podemos decir que un elemento importante de esta formación es el catecismo de la Iglesia Católica, que en este caso este catecismo, digo, ha habido otros en la Iglesia, pero podemos decir el actual, ¿no? Que nos regaló Juan Pablo II, pues es un gran instrumento de formación, ¿no? Bastante completo, actual, etcétera. Y obviamente aquí nos explica lo que es el credo, cada una de las cuestiones que creemos y decimos en el credo, aquí se nos explican a detalle. También cada uno de los 7 sacramentos, también aquí se nos enseña. También cada uno de los 10 mandamientos y cómo de alguna forma se aplican a nuestra vida, a nuestra época también actual, etcétera. Y también nos enseñan sobre la oración, ¿no? De esta comunicación con Dios. Vemos que son los 4 temas fundamentales del catecismo o de cualquier catecismo, ¿verdad? Obviamente también hay otros temas, ¿verdad? En este catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, esos son como de alguna forma los fundamentos de una catequesis, y que es obviamente importante, y ya habíamos visto en el video anterior, la obligación moral de buscar la verdad, ¿no? Entonces yo pienso que en cualquier familia católica, pues además de la Biblia y de leerla, pues tenemos de alguna forma que leer, estudiar, consultar lo que es el catecismo de la Iglesia católica, y obviamente también la Biblia, ¿no? Son como estos dos pilares, dos aspectos importantes, la Biblia y el catecismo. Ahora, aquí es muy importante entender en este proceso de formación lo que es el magisterio de la Iglesia, porque a fin de cuentas este magisterio es el que guía y orienta cualquier formación y catequesis que tengamos nosotros. Es un don realmente de Dios que tengamos el magisterio de la Iglesia en esta iglesia, bueno, obviamente fundada por Él, y que es verdadera y que contiene todos los elementos para la salvación. Pero también, tristemente, este asunto del magisterio de la Iglesia es muy ignorado, incluso entre los mismos católicos. Y aquí otra vez volvemos a ver que cómo la ignorancia mata, y que obviamente el enemigo trabaja mucho en que seamos ignorantes y no de alguna forma conozcamos las riquezas que Dios ha dejado en su iglesia. Por eso te vamos a hablar un poco de lo que es el magisterio de la iglesia, que es un elemento importante en nuestra espiritualidad católica y además en nuestra formación. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver el tema sobre el magisterio con una pregunta muy importante, donde aquí empieza el origen de nuestra iglesia, ¿no? Sobre qué o quién Cristo edificó su iglesia. Obviamente, quien viene a fundar la iglesia es Cristo, pero la edifica sobre algo o sobre alguien, ¿qué es? Pues bien, vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Mateo. Dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, esta parte es muy interesante, ¿no? O sea, Dios no funda su iglesia sobre una cuestión material o ni sobre los evangelios. De hecho, cuando Cristo muere no estaban escritos los evangelios ni el Nuevo Testamento. Entonces, ¿sobre qué funda la iglesia? Pues aquí en Mateo 16 nos lo dice muy claro, ¿no? Sobre Pedro, sobre una persona humana y también pecadora como cualquier otra, ¿verdad? Sencillamente porque Dios eligió a Pedro, pues porque quiso. Pudo haber elegido a cualquier otra, ¿no? Él quiso elegir a Pedro, un hombre con cualidades y defectos como cualquier otro, y humanamente hablando podríamos decir que ni siquiera relevante, ¿no? O con muchas cualidades o virtudes, un hombre también con defectos, etcétera, etcétera, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, Cristo elige a Pedro, y quizá todo esto Cristo lo hace para dar a entender que es su iglesia y que su poder es lo que sostiene la iglesia, no los poderes humanos, no la inteligencia humana, no las cualidades humanas, ¿sí? Es Cristo. Y da a entender cómo desde un inicio el pecado de los que integran la iglesia existe. ¿Sí? Cuando Pedro negó a Cristo, Judas lo traiciona, los apóstoles huyen, ¿verdad? Lo dejan solo. O sea, Cristo deja claro que la iglesia es de pecadores. De hecho, él dijo, yo vine por los pecadores, no por los justos. Entonces la iglesia es para pecadores. Entonces, que en la iglesia hay pecadores, por supuesto, ¿verdad? Y todos somos pecadores, desde el Papa hasta el más insignificante o pequeño que integra la iglesia católica. Y la iglesia católica nos da las herramientas, gracias a
a la santidad de Cristo, a su cabeza, a los sacramentos, la gracia de Dios, etcétera. Nos da las medicinas y los nutrientes para el que quiera, y esto es la libertad de cada quien y en particular, ir dejando el pecado e ir creciendo en una perfección. Pero eso ya es el que quiera. Sin embargo, la iglesia es madre de todos, de hijos buenos, malos y regulares. ¿Ve? Entonces, eso es la iglesia. Y sobre Cristo funda la iglesia sobre Pedro, sobre una persona, y que veremos que posteriormente, pues como Cristo no fundó la iglesia nomás para lo que durara la edad de Pedro, pues hay otros Pedros que les llamamos papas. Y que de alguna forma hay toda una línea vinculada desde Pedro hasta el Papa Francisco, el actual Papa. Entonces, bueno, el catecismo nos dice cómo empieza este encuentro de Dios con el hombre, esta revelación. Leamos. Aquí es muy interesante cómo es la revelación, ¿no? Y en concreto lo que es la parte del Evangelio, ya precisamente la revelación que vino a ser Jesucristo, pues primero fue oral, ¿sí? O sea, no es que hayan existido los evangelios y luego Cristo predicó los evangelios escritos, o sea, no. Cristo predicó él de su interior, pues, que es la verdad, ¿no? Transmite la verdad oralmente, los apóstoles lo escuchan y también ellos, a semejanza de Jesús, oralmente transmiten el mensaje y ya a transcurrir el tiempo, algunas cosas, algunas, no todas, se fueron escribiendo, ¿no? Esto es como muy normal prácticamente en cualquier organización humana, en la historia humana, ¿no? O sea, siempre hay más cosas orales de lo que se escribe, ¿no? O sea, un padre de familia, pues no es que todo lo que le quiera decir a sus hijos se los escribe, ¿no? Más bien, muchas cosas son orales y algunas cosas se escriben, no sé, por mensaje, por teléfono, por email, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no se escribe todo, ¿verdad? Entonces igual Dios, como esposo de la iglesia, padre de alguna forma de los miembros de la iglesia, pues muchas cosas no están escritas, o sea, no todo está en la Biblia, obviamente, ¿verdad? Ok, entonces está el Evangelio, se empezó a predicar de manera oral y solamente un porcentaje de lo que se predicó oralmente está contenido en la Biblia. Esto está incluso en el mismo Evangelio, en Juan 21 dice: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. ¿Sí? O sea, Dios hizo y habló muchísimas más cosas que están en el corazón de los apóstoles y que se han ido transmitiendo, más de lo que se escribe en un libro, porque como dice aquí San Juan Apóstol, pues no cabrían en todo el mundo, ¿verdad? Entonces esta parte es muy importante como católicos entenderla. Y otros aspectos que no están en la Biblia se fueron de alguna forma recogiendo en lo que se conoce como tradición apostólica en la Iglesia Católica. Esa tradición apostólica no hay que confundirla con tradiciones sociales o tradiciones culturales en alguna región del planeta, incluyendo aunque sean tradiciones católicas, ¿no? O sea, eso sí hay que distinguirlo. Aquí dice el Catecismo de la Iglesia Católica lo que es esta tradición apostólica. Dice: las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. De ahí resulta que la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. O sea, ¿quiénes son los santos padres? Pues son los mártires, los grandes filósofos, teólogos que existieron un poquito después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? No solamente hablamos de los apóstoles, ¿no? Sino también, por ejemplo, de San Ireneo, San Basilio, Orígenes, San Agustín. O sea, son de alguna forma personajes muy importantes, que muchos fueron mártires incluso, pero que tienen una gran cultura y que de alguna forma fueron ya desarrollando lo que después, posteriormente, se conoce como teología, ¿verdad? Donde se toma el mensaje de la revelación y de alguna forma se empieza a hacer ciencia, ¿no? Y empiezan a surgir los primeros dogmas católicos de la Santísima Trinidad, el concepto de persona, el dogma cristológico, etcétera, que son los fundamentos de nuestra doctrina católica. Y esos santos padres están muy bien ubicados, tienen nombre y apellido y son hasta una época específica de la historia, ¿verdad? Y ya no hay más padres de la iglesia. Entonces, cuando estos padres de la iglesia de alguna forma, de manera unánime, dicen algo, pues tenemos que considerarlo como también revelación. Es lo que se conoce como tradición apostólica, ¿no? Estos son los apóstoles de los apóstoles, por así decirlo, ¿no? Fueron los Pedro, Juan, Andrés, etcétera. Y ellos fueron teniendo discípulos y estos discípulos a otros, y de ahí van surgiendo los santos padres, que fueron en sus obras, muchos de ellos tienen obras extensas escritas, fueron de alguna forma recogiendo también cosas que están en la Biblia y cosas que no están en la Biblia, pero que también se consideran como revelación. Y también esto como católico hay que saberlo y es un don.
también de Dios. ¿Va? En Mateo 28, en el Evangelio, cuando ya Cristo va a ascender al cielo, ¿verdad? Sabemos que él tenía muchos discípulos, ¿verdad? Como los discípulos de Maús, que no eran parte de los 12. Y aquí empieza diciendo, dice, por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta cita es sumamente importante. Habla de los 11 discípulos, ya Judas se había suicidado. Entonces, en la ascensión del Señor, le dice que él, bueno, tiene toda autoridad y les transmite parte de esa autoridad para que enseñen y hagan discípulos a las demás gentes. ¿Qué significa enseñanza? Magisterio. Entonces, Cristo elige a los 11 apóstoles como los que van a ejercer el magisterio, no a todos los demás discípulos, ni a los discípulos de Maús, ni a los demás. Había cientos de discípulos que seguían a Jesús, quizá miles, ¿verdad? Pero no todos ejercen el magisterio y lo desarrollan y lo construyen. Son solamente los 11 discípulos. ¿Sí? Aquí el Evangelio siempre es muy claro. ¿Sí? 11 discípulos, que es Pedro, y los demás apóstoles. Ellos son los que Dios transmite un carisma, un don espiritual, una asistencia especial del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que enseñen lo que Él ha mandado. Y esta enseñanza, aunque pasen tiempos, aunque esté el pecado humano, aunque estén los intereses, aunque estén los egoísmos, no se corrompa, no se desvirtúe. Si Cristo es Dios, obviamente lo hace. Si no fuera Dios, es imposible. Nadie puede garantizar una doctrina que quede pura, solamente Dios. Y Dios deja este organismo, este candado, como lo queramos ver, pero que es un don y un carisma en atención a todo el pueblo, en atención a toda la comunidad católica, en atención a los fieles, para que se nos guíe de manera adecuada de la tierra al cielo. Y sepamos qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tiene que ser nuestra conducta de manera segura para entrar al cielo, y el mensaje original de Jesús no se corrompa como teléfono descompuesto, como suele pasar humanamente, ¿no? Si Cristo no fuera Dios, podemos dudar de esto, puesto como es Dios, Él tiene el poder de cuidar a los seres humanos para que escriban, digan, enseñen lo que Él tiene que enseñar. Exactamente igual que en la construcción de la Biblia, como vamos a ver un poquito más adelante, pues fueron seres humanos quienes escribieron, pero por la asistencia del Espíritu Santo, garantizando que solamente se escriba ni más ni menos que lo que Dios quiere. Es como cuando uno dicta una carta a alguien, si el que la dicta está de alguna forma dando la información a quien la está escribiendo, y el que la escribe pues dice ni más ni menos que las palabras de quien la dicta, pues esa carta no es de quien la escribió con su puño, sino de quien la dictó. En este caso pues es el Espíritu Santo, ¿no? Es igual que una construcción. Quien construye un templo, una casa, el arquitecto, aunque él no haya puesto ningún ladrillo, etcétera, ¿no? Se sirve de personas, pero es su obra. Igualmente, digamos que la revelación, ¿va? La Sagrada Escritura, la tradición apostólica, es obra, y igualmente la Iglesia, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad de Jesucristo. Entonces sigue diciendo el Catecismo: para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. ¿Sí? O sea, es lo que decimos, ¿no? Para que se conserve vivo y entero, ¿no? Este mensaje, este contenido de la fe, este depósito de la fe, cuidar, proteger este depósito, y que siempre sea de alguna forma vivo, original, ¿verdad? Y como Dios quería que la iglesia siguiera hasta el fin del mundo, como lo acabamos de ver en la cita anterior de Mateo 28, dice: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo garantiza su asistencia del Espíritu Santo a todos los sucesores de Pedro, que son los papas, y a todos los sucesores de los obispos, perdón, de los apóstoles, que serán los obispos. ¿Verdad? Entonces, los obispos y el papa son los que están en el magisterio en cualquier época de la historia hasta el fin del mundo. Jesús no dice que va a dar su asistencia hasta 100 años, hasta 500, hasta 1900, no sé qué, o sea, hasta el fin del mundo. ¿Va? Entonces, hasta aquí una garantía de la palabra de Dios que nos dice que siempre va a estar la guía de Cristo, que Cristo va a hablar a través del Papa, a través de los obispos, para enseñarnos más allá de los pecados o santidad de los papas y de los obispos, ¿no? Más allá de su grado de sabiduría o intelectualidad humana o estudios, ¿verdad? Porque quien guía la iglesia no son los seres humanos, es Cristo quien la funda, es Cristo quien la guía a través de la acción del Espíritu Santo. Muy bien, continuamos. El Catecismo sigue diciendo: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es decir, esto se deduce de lo que acabamos de leer de la cita del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Es decir,
¿Quién tiene que hacer discípulos? ¿Quién tiene que enseñar? Bueno, pues Pedro y los demás apóstoles, ¿no? En este caso, en nuestra época, pues el Papa y los obispos son los que tienen la autoridad, la guía, la protección del Espíritu Santo para que nos enseñen auténticamente al resto del pueblo fiel católico lo que tenemos que creer, ¿no? Y hacer para llegar al cielo, ¿va? Entonces, esta parte es muy importante, o sea, es decir, en la Iglesia Católica no es que cada quien se interprete la Biblia a su gusto, entonces imaginemos eso, ¿no? Pues cuando entra el egoísmo, los intereses, pues cada quien va a acabar haciendo lo que quiere, que de hecho se pretende, pero no es así, ¿no? Por eso, ¿quién nos interpreta auténticamente la Biblia? ¿Quién nos interpreta auténticamente la revelación de Dios? Es el magisterio. Por eso ningún católico puede ir en contra del magisterio. A menos que ya no creamos que Cristo fundó la iglesia y que la guíe. Y eso pues ya es otra cosa, ya estamos perdiendo la fe. Pero es lo que creemos. Creemos en una iglesia católica apostólica, ¿verdad? Que es parte de lo que decimos en el credo. Bueno, eso tiene esta implicación. O sea, creemos que Dios a través del magisterio nos está guiando. Por eso el magisterio no lo hace Juan Pérez, no lo hace un laico, no lo hace un cura, un párroco, un presbítero, un sacerdote. No, es el Papa y los obispos en comunión con el Papa, con Pedro. ¿Sí? O sea, tampoco un obispo aislado puede decir algo, incluso que puede ir en contra de lo que dice Pedro, y eso no es magisterio, porque no está en comunión con Pedro. Por eso aquí la piedra, como ya vimos, es sobre Pedro, como lo dejó también Cristo, ya vimos también en la cita de Mateo, ¿no? Sobre ti edifico mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino. O sea, hay un poder especial sobre Pedro, que esto simplifica que todo esté en una persona, porque Dios no es un Dios de confusión, como dice la palabra de Dios, Dios hace las cosas sencillas, claras, para que no sea confuso nuestro camino de aquí a la vida eterna. Y sigue diciendo el catecismo, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. Es decir, que el Papa tiene el carisma también de ser infalible cuando él decide hacerlo, cuando habla como pastor y maestro, para lo que él diga, el Espíritu Santo garantiza que lo que él diga es verdad, ¿verdad? Es lo que es esta infalibilidad del romano pontífice. ¿Sobre qué temas? ¿Verdad? Pues sobre fe y moral, o sea, es lo que tenemos que creer y tenemos que hacer para llegar al cielo. O sea, no son sobre los demás temas, no es sobre el fútbol, no es sobre la historia, no es sobre las matemáticas, ¿no? O sea, ahí pues podríamos decir que el Papa, los obispos y cualquiera de nosotros pues es uno más, ¿verdad? Pero cuando se trata de fe y moral, esta fe y moral que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Pues bueno, el romano pontífice tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. No tanto una atención a él, sino una atención, como ya hemos repetido, a todo el pueblo católico, a todos los fieles. Sigue diciendo el catecismo, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿Sí? Por mandato divino. ¿Dónde está el mandato divino? En la cita de Mateo que acabamos de ver. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos y enseñen lo que yo he mandado. O sea, no enseñen otra cosa. ¿Sí? El magisterio de la iglesia, los papas obispos no pueden enseñar otra cosa que no sea lo que Cristo quiere que se enseñe. ¿Sí? Si quieren enseñar otra cosa, pues luego ya por eso luego hay obispos que se hacen a un lado o que de alguna forma el Papa les quita su ejercicio, etcétera. O también el Espíritu Santo puede encargarse y quitar papas porque ya Dios decidió que falleciera y ya no dijo cosas negativas. Es decir, de alguna forma el Espíritu Santo va guiando a la iglesia para saber lo que tenemos que creer. Ya que el Papa o el obispo siga las enseñanzas del propio magisterio, es otra cosa completamente distinta. Es como un doctor que fuma, pues él sabe que fumar está mal, pero pues él decide no seguir la regla de la salud. Bueno, ya es decisión libre de cada quien. Es decir, pero aquí lo que nos interesa es lo que el Papa, los obispos nos enseñan. Ya su vida de si hacen pecados o santos o su vida particular, pues en el fondo es vida íntima, privada, de alguna forma de cada quien. Claro, es deseable que todos nos portemos bien, pero ya sabemos que el pecado, la iglesia es para los pecadores, ¿no? Y la iglesia está lleno de pecadores, es como un hospital de pecadores. Entonces, bueno, de aquí nos tenemos que llevar a reflexionar lo siguiente, ¿no? Tenemos que llegar a esto. ¿Creemos en Cristo? Bueno, si creemos realmente en Cristo, esto nos tiene que llevar a creer en su palabra, en lo que funda y hace, ¿no? Que funda la iglesia y cómo lo hace, sobre Pedro, el magisterio, etcétera, ¿no? Creer en su sabiduría, que él sabe cómo hacer las cosas mejor que nosotros, y creer que su poder protege lo que es de él, ¿no? Si él fundó una iglesia, pues tiene poder para protegerlo, como dice ahí, hasta el fin del mundo, hasta que él quiera, ¿va? Y aquí viene una parte muy importante en Gálatas que dice San Pablo, dice, pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado.
Ya se los dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. O sea, nadie tiene derecho aquí a manosear el evangelio de Cristo. Nadie puede ponerse por encima de Jesucristo. Se recibe el mensaje y Dios deja a algunas personas, que es el magisterio, para cuidarlo, no para alterarlo a caprichos o modas de épocas o de historia o de lo que sea. ¿Va? Nadie puede anunciar un evangelio distinto porque ya está yendo en contra de Cristo. Nadie tiene poder para cambiar cosas. Nadie tiene poder para decir, bueno, Dios dijo que no se robara, pero ahora sí robamos. Dios dijo que no se fornicara, ahora sí fornicamos. O sea, no, no es así. ¿Va? Nadie en esta tierra tiene poder por estar encima de Jesucristo. ¿Va? Entonces ya el Papa es el encargado de Cristo para proteger el mensaje, no para manosearlo y transquiversarlo, ¿no? Eso ya no es fidelidad, ¿no? A Jesús, por eso aquí San Pablo, aunque viene un ángel, o sea, está diciendo San Pablo que, bueno, no importa el nivel de autoridad o de prestigio que tenga una persona, o de estudios, o de lo que sea un ser humano, sea un ángel, nadie puede cambiar el mensaje de Jesús. Si lo intenta, que sea expulsado. Eso no viene de Dios, eso no viene de Cristo, eso no viene del cielo. A fin de cuentas serán engaños. Y de aquí viene algo muy interesante que como católicos tenemos que saber, que tiene que ver también con nuestra formación, etcétera, ¿no? O sea, por lo menos saber cómo se formó la Biblia, ¿verdad? Y que tiene que ver de este magisterio que Dios deja, porque ya hablamos de cuando Cristo murió, el Evangelio y todo el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de que Jesús viniera, existe la versión del Antiguo Testamento, y hay una versión que se llama de los 70, donde todo el Antiguo Testamento se tradujo al griego, que era la lengua como en aquel entonces universal, ¿no? Gracias a las conquistas de Alejandro Magno y las Alejandrías y todo este aspecto cultural que de alguna forma expandió por gran parte de lo que fue Europa y parte de Asia y de este mundo cultural, ¿verdad? Pues todo se tradujo al griego, donde se eligieron a 72 sabios judíos que tradujeron todo al griego, ¿no? Y de alguna forma se acabó esta versión alrededor del año 150, 100 antes de Cristo. Empezó como el 200 y tantos, y antes de Cristo acaba esta versión, que es una versión muy conocida, ¿verdad? Académica, que se puede consultar pues, en griego, y aquí ya existía el Antiguo Testamento, pero no existía nada del Nuevo Testamento. Entonces viene Jesús con su vida, pasión, muerte y resurrección, y hasta ahí tampoco Cristo escribió nada. Sabemos que algo escribió en la arena, pero sabemos que se borró. ¿Verdad? Pero Cristo no escribió nada, no dejó ningún registro, todo lo hizo oralmente, como ya vimos, a través de otras personas, a través de los apóstoles, etcétera. Y se va transmitiendo de manera oral y escrita, como ya vimos, y van apareciendo evangelios, y van apareciendo cartas, y van apareciendo apocalipsis, y van apareciendo muchas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Cristo muere a partir del año 33 aproximadamente, y a partir de ahí, pues bueno, se empieza a transmitir el evangelio en Jerusalén, fuera de Jerusalén, en Roma, etcétera. Entonces, hay muchas cartas, muchos evangelios, como decimos, y aparecen muchos, ¿verdad? Obviamente cuando sucede un acontecimiento histórico, pues la gente empieza a escribir. A lo mejor algunos auténticos, conservando el mensaje original, otros no, precisamente por lo que hablamos del el aspecto humano, el egoísmo, los intereses, ya uno empieza luego a novelar ciertos acontecimientos, quitarle, ponerle, etcétera, ¿no? Pero hablamos de que Dios dejó el magisterio para garantizar esto a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, obviamente la iglesia se vio en esta necesidad de decir, bueno, hay muchos evangelios, hay muchos apocalipsis, hay muchas cartas, vamos viendo cuáles, pues, definimos, ¿no? Y analizamos que son reveladas, ¿verdad? Y cuáles, pues, no decimos que no tengan contenidos de revelación, pero a lo mejor muchas cosas ya están añadidas, están un poquito distorsionadas, están noveladas y no nos consta que el 100% pues sea revelado, ¿va? Y de aquí hay una como purificación, es decir, o sea que ha habido más evangelios, se habla de evangelios apócrifos, más apocalipsis, etcétera, ¿no? De repente ya luego la gente quiere presentar a los medios de comunicación como algo espectacular que se encontró pues un evangelio, no sé qué, pero bueno, eso es desconocer la historia. Ya sabemos que eso así existió. Por eso Pedro, ¿no? Un papa, sucesor de Pedro, San Damaso, pues se ve la necesidad años después, en el año aproximadamente 382 después de Cristo, el Papa San Damaso I, santo, hace un concilio, el concilio de Roma, precisamente ya para dejar en claro cuáles se van a considerar libros revelados y cuáles pues no nos consta. ¿Va? Entonces aquí se definen los libros pertenecientes a la Biblia en este concilio de Roma. Ya en esta época pues ya Roma había se había expandido y ya el idioma, podemos decir, universal, así como tipo yo el inglés, pues era el latín. Entonces ya San Jerónimo, otro santo sabio pues de la Biblia y del latín, pues traduce todo lo que se tenía, ¿no? De los evangelios y de las cartas y del Apocalipsis, que ya se decidió que nomás el Apocalipsis de San Juan
y va a pertenecer a la Biblia, pues traduce todo al latín, y es lo que se conoce como Biblia Vulgata, porque el latín era como el idioma del vulgo, ¿verdad? El idioma que hablaba todo el mundo, y aquí aparece ya en la historia la Biblia tal como se conoce hasta la actualidad. ¿Sí? Entonces, esta es parte bien importante. La Biblia nace de la Iglesia Católica. ¿Sí? No es que la Biblia originó la Iglesia Católica. ¿Sí? Primero fue la Iglesia Católica, con el Papa, los obispos, etcétera, y de ahí surge, o sea, la Biblia es un hijo de la Iglesia Católica. Y es muy importante como católicos saberlos, ¿va? Porque digo, luego la gente piensa que nomás la Biblia, pero la Biblia ¿de dónde salió? Y si de alguna forma decimos que la Biblia es verdadera, pues tenemos que decir que de donde salió, pues también es verdadera, si no caemos en una incoherencia. ¿Sí? Nace, es católica bajo el pontificado de San Damaso I en el año 382 después de Cristo, y esta Biblia Vulgata cualquiera la puede consultar. Ya el Papa Juan Pablo II hizo una versión actualizada que se llama Nova Vulgata, que también está en línea en el sitio del Vaticano, que pueden entrar ahí, en este sitio de conversión, en los vínculos, ¿no? En los links, pues ahí está también el Vaticano, pueden entrar y pueden ver la Biblia Vulgata. Claro, hay que saber el latino, aprender latino, pero aquí está la Biblia oficial. Ya después, bueno, hay traducciones, que al español, que al inglés, que al francés, y hay ediciones, ¿no? Que católicas, ¿no? Que están amparadas por una conferencia episcopal, por el imprimato de un obispo, etcétera, y ya son de alguna forma versiones. Por eso a veces varían las versiones, que en el fondo se dice lo mismo, pero con a veces diferentes palabras o diferentes expresiones de redacción, pero que a fin de cuentas es lo mismo. La original es la Vulgata, y que sigue siendo la Biblia de consulta, ya a un nivel más académico, más de estudio, etcétera, ¿no? Y que así ha estado la Biblia hasta ahorita. Ya después, cuando ya están de alguna forma los cismas en la iglesia y empiezan grupos a separarse de la Iglesia Católica y del Papa y de los obispos, pues obviamente este asunto se empieza a empobrecer y ya empiezan a meterle mano a la Biblia y empiezan a quitar libros y a darles interpretaciones pues inadecuadas. Pero la Biblia que tenemos como católicos es la misma de la Biblia Vulgata. Por eso en 1 Timoteo dice, la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, ¿no? La verdad que es Cristo, la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primero fue la iglesia, que es la iglesia católica, bajo el Papa, etcétera, y después fue la Biblia. ¿Va? Ok. Entonces no se puede entender la palabra de Dios fuera del contexto de la iglesia. O sea, hacer al Papa, al magisterio a un lado e interpretar la Biblia yo mismo, en el fondo es la arrogancia, a lo mejor inconsciente, ingenua, no sé, cada quien, de ponerse por encima del Papa, por encima de Cristo, por encima de la iglesia de Cristo. ¿Va? Entonces ahí ya andamos mal. ¿Va? ¿Y quién es el anticristo? Pues quien se quiere poner en lugar de Cristo, por arriba de Jesucristo, o en lugar de Cristo. ¿Va? Bueno, sin entrar ahorita al tema de anticristo, que es un tema también profundo, y que también puede tener significados concretos. ¿Va? Ok, entonces continuamos. Ejemplos de documentos del magisterio de la iglesia, bueno, pues los documentos de los papas, las encíclicas, exhortaciones, que son sobre muchísimos temas, que precisamente el Espíritu Santo va iluminando. Hay temas sobre la familia, hay temas sobre educación de los hijos, hay temas sobre la vida religiosa, hay temas sobre el sacerdocio, hay temas sobre Cristo, sobre María, sobre el rosario, sobre la oración, sobre lo que queramos. ¿Va? Es la riqueza, ¿no? Y sabemos que si está escrito por un papa, ¿no? De alguna forma dado por él, firmado por él, es magisterio, porque todo es en comunión con el papa. ¿Va? El catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo que estamos aquí citando y decimos, bueno, es un catecismo que mandó a hacer y firma y da y entrega a la iglesia el Papa San Juan Pablo II. Por eso es magisterio de la iglesia. ¿Va? Documentos de concilios, ¿no? Donde se reúnen los obispos junto con el Papa a discutir temas, y al final los documentos que ya el Papa aprueba, porque están en comunión con el Papa, bueno, ya son magisterio. Los que no aprueba, pues no. ¿Va? Ok. Documentos de conferencias episcopales en comunión con el Papa. Digo, porque una conferencia pudiera en un dado caso decir algo que al Papa no le gusta y pues tiene que estar en comunión con el Papa y el Papa puede decir esta idea, esta cosa rara, no. ¿Va? Y a quién tenemos que hacerle caso, pues al Papa, ¿no? Por eso Dios deja todo muy claro. Es el Papa y Dios se encarga de asistir al Papa. Más allá hablamos de la santidad o de efectos o cultura o lo que ustedes quieran, humana del Papa, porque la iglesia no es solamente humana, es divina, es fundada por Dios. Documentos de obispos también en comunión con el Papa, ¿no? Porque hay obispos, y se ha dado en la historia, que empiezan a decir cosas en contra de la doctrina católica, cosas raras, y el Papa ha tenido que decir, ya sea él o a través de sus organismos que le ayudan, que eso no es correcto. ¿Verdad? Entonces, pues dice el catecismo, cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Entonces, bueno, aquí entra un aspecto muy importante de obedecer a Cristo y de obedecer, por tanto, a Cristo a través de la iglesia y del magisterio. O sea,
Si somos católicos, no podemos enseñar algo diferente a lo que es el magisterio, como laicos, como sacerdotes, como párrocos, como curas. Entonces, un buen párroco, un buen sacerdote, un buen cura, un buen laico, que enseña lo que enseña el magisterio, ni más ni menos. Ya un mal laico, un mal sacerdote, un mal párroco, un mal obispo, puede andar enseñando otras cosas en contra de ese magisterio, cosas distintas a lo que el magisterio enseña, y a veces tristemente dándolo como si fuera de la iglesia, o sea, prácticamente es como un engaño. ¿Va? Y esto es muy serio, es muy grave, es una desobediencia, es un pecado a fin de cuentas, ¿no? Entonces, más bien, si ya no creemos en la iglesia de Cristo, pues es mejor y más honesto decir, ya no creo y me retiro de la iglesia y ya veo si me voy a otra iglesia o fundo otra iglesia, ¿va? Pero si creo que es la iglesia de Cristo, tengo que actuar en coherencia, ¿va? Entonces, bueno, si creemos que Cristo funda esto y fundó el magisterio, como está en el Evangelio, etcétera, y el magisterio guía la iglesia, bueno, hay que ser obedientes. No porque a mí se me haga complicado vivir esto que el magisterio dice o que implica un esfuerzo, voy a tratar de cambiarlo. Bueno, eso ya es entrar en cuestiones de egoísmos y de intereses, ¿va? Pero obviamente podemos hacerlo, aunque implique esfuerzo, porque tenemos la gracia de Dios, los sacramentos, etcétera, que Dios nos dejó. Ahora, Jesús nunca dijo que iba a ser sin esfuerzo la entrada al cielo. Se requiere el esfuerzo para entrar al cielo, cargar la cruz, ir por el camino estrecho. Pero Dios nos da todas las fuerzas necesarias para cumplir las verdades que Él quiere que cumplamos. Obviamente Dios nos va a pedir algo que esté más allá de nuestras fuerzas. También eso está revelado en Corintios, ¿no? Nadie es probado más allá de sus fuerzas. O sea, entonces todo esto tiene, si se fijan, todo encaja muy bien, porque es la iglesia de Cristo, es la iglesia verdadera. Todo encaja como un rompecabezas perfectamente bien. Entonces tenemos que obedecer a Cristo y al Papa, ¿no? Y a Cristo a través del Papa, ¿no? Tener esa obediencia de la fe al magisterio de la iglesia. Por eso en Lucas 10:16 Jesús dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza rechaza a aquel que me envió. Y pues, obviamente, ¿a qué se refiere? Pues a Pedro y los apóstoles, al Papa y los obispos. Si rechazamos el magisterio de la iglesia, estamos rechazando a Jesús. Eso que no nos quepa ninguna duda. Cristo nos guía a través del magisterio de la iglesia. Si Cristo hubiera querido dirigirnos directamente, pues se queda aquí en la tierra, pero no, quiso fundar la iglesia y hacerlo de esta manera. Entonces, Él nos guía a través del magisterio. Entonces, no escuchar al magisterio es no escuchar a Jesús. O sea, no es así de que yo escucho a Jesús y no al magisterio, me estoy engañando. Así las cosas no las hizo Jesús. ¿Va? Por eso Jesús dice, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, ¿no? Y guardar mi palabra, pues el fuego también es guardar la palabra revelada y también escuchar el magisterio de la iglesia que nos guía cómo interpretar esa palabra. Y que aparte, el mismo magisterio pues dio origen a la Biblia. ¿Va? Otras formas en que nos tenemos que ir formando, pues bueno, también hay, además de lo que hemos hablado del magisterio, leer los documentos del Papa, el catecismo, leer la Biblia, obviamente continuamente nos va dando formación. Bueno, también es recomendable leer vidas o libros de santos, ¿verdad? Que también de alguna forma nos ayudan en este crecimiento espiritual, en esta conversión. Un santo es una persona que ha vivido su conversión a fondo, se ha dejado nutrir, ha creído en las gracias de Cristo, en los sacramentos, en la oración. Todos estos son de alguna forma ejemplos, modelos humanos, o sea, también tienen sus defectos, obviamente, y eso es importante, o sea, nos da esperanza de que aún con esos defectos podemos llegar a la santidad, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para que crezcamos en esta vida espiritual, ¿no? También puede haber clases de Biblia, cursos bíblicos en parroquias, en algún movimiento. También uno puede leer la Biblia y de alguna forma con el catecismo también es como entrar a un curso, ¿no? El catecismo, sobre todo en la versión en papel, tiene un índice escriturístico donde vienen ahí las citas de la Biblia que se platican o se enseñan en el mismo catecismo. O sea que uno puede de alguna manera estudiar la Biblia con el catecismo, como si el Papa Juan Pablo viniera a enseñarte, ¿verdad? Yo leo la Biblia, a lo mejor tengo aquí, quiero entender más a fondo qué dice la Biblia, no sé, en Génesis 2.5, me voy al índice escriturístico del Catecismo de la Iglesia Católica en Génesis 2.5 y veo que dice el Catecismo y me está enseñando, ¿verdad? Y de manera segura, ¿verdad? Porque es el magisterio de la Iglesia. Cursos de muchos tipos, ¿verdad? Que de alguna forma nos ayuden a seguir creciendo en la fe, ¿no? Pero siempre fundamentado en la revelación y magisterio de la Iglesia. Revelación que es Biblia y tradición apostólica, como ya vimos, y el magisterio siempre de acuerdo a esto, si no ya nos estamos desviando, aunque sea un curso aparentemente muy bonito o el que habla muy bien, pero ya nos estamos desviando. Hay que cuidar que siempre los cursos que vayamos aún dentro de la Iglesia Católica pues estén basados en la revelación y en el magisterio, ¿no? Cursos bíblicos, cristología, mariología, que estén realmente basados en el magisterio, en la palabra de Dios, en estudios de familia, etcétera, ¿no? Hay cantidad y muchos cursos que están dentro de la Iglesia Católica, ya sea en movimientos, ya sea en parroquias, etcétera. Pero siempre tenemos que cuidarnos de que esté en la revelación y magisterio de la Iglesia. Pues un católico
que lee la palabra de Dios y lee el magisterio, lee el catecismo, tiene la capacidad de darse cuenta cuando un curso, o cuando un sacerdote, o cuando un párroco, o cuando un obispo realmente está enseñando el magisterio o no, porque ya lo conoce. En cambio, la ignorancia mata, es lo que quiere el demonio. O sea, cuando tú no conoces la Biblia, no conoces el magisterio, pues el padre dice algo y pues tú te la crees, ¿verdad? Porque de alguna forma no tienes forma de comparar. Pero ya como sabes que el magisterio, ¿verdad? Y la palabra de Dios dirigida por el magisterio es a lo que todos los miembros de la Iglesia Católica, desde el Papa hasta el último, es lo que tenemos que seguir, pues el asunto está muy fácil. ¿Te fijas cómo Dios ha hecho una iglesia tan bella, tan sencilla, tan simple? Porque no es un Dios de confusión. Y el magisterio está al alcance de la mano, está a un clic. Tú te vas al Vaticano y están todos los documentos de Papa Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo II y de muchos papas. A lo mejor todavía no están todos, pero siguen subiéndolos, ¿no? Está la Biblia Vulgata, la Nueva Vulgata, está el Catecismo, en fin, está todo lo que tú necesitas, todo el magisterio, ahí está, ¿verdad? Entonces, no se trata de enseñar o aprender opiniones o criterios personales, ¿no? Aunque sea un sacerdote, aunque sea un obispo, sino la fe que nos dejó Jesucristo. ¿Sí? Porque seguimos a Jesucristo, no a un obispo, no a un sacerdote, no a un párroco, aunque sea muy simpático, ¿no? Y muy carismático en el sentido de que es simpático, ¿verdad? ¿Sí? Si nos seguimos a Jesucristo. Por eso en Efesios 4, 1, 6 dice San Pablo, los exhorto a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos. Y entonces, la Iglesia Católica no es una cuestión de que cada quien tiene su opinión sobre fe y moral. Claro, sobre lo demás, pues cada quien le puede gustar una música, o le puede gustar otra, o le puede gustar un deporte, o tener opiniones sobre matemáticas, o sobre historia, o sobre lo que ustedes quieran. Pero en el depósito de la fe, en fe y moral, es uno. Es la fe que Cristo nos enseña. No es la fe del obispo o del párroco de la parroquia de la esquina. No, es la fe de Cristo. ¿Sí? La que nos tiene que importar, y ahí no estamos divididos, es una sola fe, y quien enseña otra cosa, pues está enseñando otra cosa que no es católica, ¿verdad? Esta parte hay que entenderla muy bien, porque el demonio aquí está metiendo su división, ¿sí? Como si hubiera muchas fes, como un catolicismo a veces light, otro más riguroso, otro más alegre, otro más solemne. No es así. Es una sola fe que puede tener diferentes manifestaciones, que es parte de la riqueza del Espíritu Santo, pero es una sola fe. ¿Sí? No es que a un grupo católico se le permita fornicar y a otro no, no, es que ninguno tenemos que fornicar. No es que a uno se le permita robar y a otros no, o sea, no, nadie podemos robar. Todos tenemos que amar a Dios, o sea, es una sola fe. No es que a un matrimonio se le permita usar anticonceptivos y a otro no. Eso no es lo que dice el Papa. Y ha tenido que llamar incluso la atención a pastores de almas que quieren confundir este asunto. Son ejemplos, ¿verdad? Es una sola fe, es un solo magisterio. Y también otras cosas que nos pueden servir en nuestra formación y crecimiento, bueno, son grupos de oración, grupos de alabanza, grupos de estudio, que hay también muchísimos en la iglesia, pero siempre digo, cuidar que esté basado en la revelación y en el magisterio de la iglesia. Y si no, pues mejor buscar otros que sí lo estén. También hay muchos apostolados, ¿no? Algunos son parroquiales, algunos son de movimientos que no están adheridos necesariamente a una parroquia. Todo esto es parte de la riqueza del Espíritu Santo. No es que una cosa sea mejor que otra, ya cada quien en particular tiene que ver Dios qué le pide hacer, ¿verdad? Pero es parte de la riqueza, no, porque a veces entramos en esa cuestión de como si fuéramos equipos, ¿no? Es que acá somos mejores, acá la renovación carismática es mejor, no sé, que tal movimiento, o que el Opus Dei, o este movimiento parroquial, pues es que es donde Dios te ponga, ¿sí? Ya habíamos visto, somos un cuerpo, unos son manos, otros son pies, otros son ojos, pues hay que hacer lo que Dios te ha puesto, ¿no? Y todo basado, como decimos, en la revelación y en el magisterio de la iglesia, ¿no? Y también tengo ya apostolados también para servir a los más necesitados, apostolados a lo mejor también bíblicos, apostolados a lo mejor de ir a misiones, a lugares donde no está la fe y anunciar el evangelio, apostolados que tienen que ver con la liturgia, en fin, hay toda una riqueza, ya es cosa de que cada quien vea qué es lo que Dios le pide, ¿no? Aquí hemos estado viendo que esta conversión nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios con mucho amor. Dios no nos pide que hagamos todo, porque de hecho es imposible hacer todo, nos pide que hagamos lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Ni más ni menos. Y lo primero, sin confusiones, ¿no? En 1 Corintios 7:7 dice, por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como lo ha llamado Dios. Es lo que decimos, o sea, no venimos a hacer todo, ¿sí? Sino donde Dios nos ha llamado. Si Dios me pide ayuda en la parroquia, pues ayuda en la parroquia. Si me pide ayudar en movimiento, ayuda en movimiento. Si me pide en este momento no ayudar a nada, sino que me enfoque a mis hijos chiquitos porque están bebitos, pues me enfoco a eso. O sea, es lo que Dios me pide. Ahí es donde sirvo a la iglesia, donde es mi apostolado, donde es mi tierra de misión.
Y primero lo primero, sin confusiones, porque también aquí a veces caemos en lo que se llama clericalismo, ¿verdad? Que puede tener, claro, una definición muy amplia, pero aquí me quiero enfocar a lo siguiente, ¿no? Hay gente que erróneamente pensamos en un matrimonio que tiene hijos pequeños, que para servir a Dios tiene que dejar la familia o tiene que dejar a los hijos para ir a la parroquia o al templo del movimiento a hacer algo. Esto es un error, ¿verdad? Porque para alguien que está llamado por sacramento del matrimonio, ¿verdad?, a esta vocación, su apostolado, su evangelización, su misión es con el cónyuge, con los hijos. Ahí sirve a la iglesia, ¿verdad? Si no caemos en este clericalismo, o sea, es como una deformación de nuestra vida eclesial, ¿verdad? No, uno sirve ahí. Ya si sobra tiempo, porque es lo principal que Dios nos pide, ya sobra tiempo, bueno, ya veremos si Dios nos pide como complemento en este momento de la vida, donde estamos a lo mejor muy enfocados porque nos exige eso, ¿verdad? El cuidado de los hijos, a la cual Dios nos llamó por el sacramento del matrimonio, cuando nos casamos, ¿verdad? Y que es toda una misión, ¿verdad? Si tenemos tiempo y Dios nos pide, bueno, a lo mejor ayudamos con algunas pequeñas horas en algunos apostolados como un apostolado extra, ¿sí? Extra. Pero donde principalmente servimos a Dios, en este caso, en este ejemplo, es en la familia. A lo mejor puede haber algunos que a lo mejor ya sus hijos están grandes o todavía no llegan los hijos porque pues, Dios no los ha mandado. Bueno, a lo mejor ya pueden estar en más apostolados, en más movimientos. Bueno, ¿en cuáles? En los que Dios pida, ni más ni menos. Ya hemos hablado que luego el enemigo nos quiere llenar de más cosas, más de las que Dios nos pide, para hacer mal las que Dios nos pide. ¿Ve? Y estar saturados y disminuir la vida espiritual, la vida de oración, y ahí el demonio nos mete un gol. O el secularismo, ¿no? Que es un poquito lo contrario del clericalismo. O sea, el clericalismo es un poquito como sobre todo la parte laical, ¿no? La misión de los laicos, que eso también ya está muy bien explicado dentro del catecismo. También el Papa Juan Pablo tiene un documento muy importante que se llama Misión y Funcionamiento de los Laicos en la Iglesia y en el Mundo, ¿verdad? Entonces, que los laicos de repente quieren ser como clérigos, ¿no? O sea, clérigos, o sea, como sacerdotes, o estar todo el día en el templo, o como religiosos, cuando realmente no es su vocación, ¿no? Es lo que tratamos de decir aquí con el clericalismo. Y el secularismo, pues al revés, es como un sacerdote, un religioso que quiere vivir como laico, ¿sí? Como secular, ¿no? Como el siglo, como el mundo, ¿no? Y eso, pues es un poquito triste porque en el fondo es confusión, es como perder la identidad, es como no saber qué soy, ¿verdad? Entonces, si soy religioso, bueno, pues me tengo que entregar a la vida religiosa, no imitar a los laicos. Y si soy laico, pues tengo que ser un laico como Cristo quiere, no imitar al religioso o imitar al sacerdote, ¿verdad? Y todos, cada quien en el puesto donde Dios nos ha llamado, seguir a Cristo, ¿sí? Es Cristo. ¿Sí? Es decir, si yo soy laico, soy papá, soy esposo, etcétera, pues ser como sería Cristo en mi estado. Si soy sacerdote, pues ser como sería Cristo en mi estado. Si soy religioso o religiosa, ser como Cristo sería en mi estado. ¿Sí? Y de esa manera, de alguna forma, hacemos realmente la voluntad de Dios. Y otra cosa muy importante, bueno, aunado a esto, pues es que la formación pues no tiene que empezar en la familia. Es la familia, esa institución que Cristo fundó desde el Génesis, ¿no? Desde Adán y Eva. Ahí tiene que empezar la fe, ahí tiene que empezar el contacto con la Biblia, el contacto con el magisterio, el contacto con el catecismo, el contacto con la oración, con el rosario, con los sacramentos, con la Eucaristía. Es la familia. Desde ahí tenemos que empezar a formarnos todos, ¿sí? Entre esposos, con los hijos, hijos con papás, papás con hijos, en fin, ahí empieza la formación. Entonces, como ven, tenemos una gran riqueza de formación. Lo que tenemos que hacer es tener conciencia de esa formación y pedirle a Cristo en nuestra conversión, Él ya como sentado en el trono, que Él nos guíe por donde quiere nuestra formación. Obviamente algo, digo, muy básico y muy fundamental para cualquier católico, digo, es la Biblia y el catecismo, ¿no? Creo que es un punto para el cual hay que empezar. Entonces, la formación es necesaria, pero no suficiente, como ya hemos hablado, ¿verdad? Hay que reconvertirnos continuamente para que esta formación dé fruto. Si no, es estéril. Y podemos andar con mucha formación desviados del camino. Ahora, ¿cómo llegamos a la plenitud de nuestra conversión para transformarnos en Cristo? Pues bien, esto lo veremos en el siguiente módulo.